sea, no hay peor riesgo para una organización que crecer de manera inorgánica. En este año, ¿ven algún cambio regulatorio que se pueda venir? La gran tendencia, sí, que podemos ver es que inteligencia artificial está de alguna manera ganando mucha relevancia y posiblemente es ahí donde los mayores esfuerzos regulatorios van a empezar también a aparecer. Bienvenidos a nuestro podcast. La tecnología, la inteligencia artificial y la ciberseguridad dejaron de ser temas solamente técnicos. En la actualidad es gobernanza, es estrategia, es democracia, es soberanía y sobre todo es visión país. Somos colegios de ingenieros y estamos desarrollando, fomentando y participando en el conocimiento actualizado de las tecnologías actuales que enfrentan tanto nuestra nación, Chile y el resto del mundo. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a nuestro contenido para seguir estando en conocimiento de todo lo que está pasando a nivel tecnológico en Chile y el mundo. Soy Cristian Navarro, miembro de la comisión I+D+I y los dejamos cordialmente activos y participando en los próximos capítulos. Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast Transformando Chile, Ingeniería al Servicio del País. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un invitado de lujo, don José Ignacio Mercado, que es abogado, director en Keri, del estudio de abogados más grande de Chile. Ha participado en empresas como Crystal Lagos y es cofundador de Lucid Dreams. Actualmente es encargado del Grupo de Protección de Datos y Tecnología. Estimado José, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Encantado de tenerte acá. Muchas gracias a Cristian por estos invitados de lujo que tenemos en este podcast. Vamos a partir con una pequeña introducción para que nuestros espectadores te vayan conociendo un poco más. Tú eres abogado de profesión, Así es. Formas parte del estudio más prestigioso de abogados de Chile. Nosotros dentro de la investigación que hicimos vimos que la mayoría de los abogados cuando salen, uno de sus principales objetivos es formar parte de este estudio. Entonces quería preguntarte un poquito cómo fue que llegaste y finalmente cómo empezaste a tocar el área de la ley de protección de datos, que finalmente esto se relaciona un poco con la ingeniería de alguna manera. Parte de la ley de protección de datos personales tiene que ver, entre otros temas, con la ciberseguridad y cómo vamos afrontando, ¿cierto?, como pymes, como organizaciones más grandes, de diversos rubros, esta temática. Entonces, ahí, digamos, te hago la pregunta. Cuéntanos un poco cómo fue tu carrera, cómo llegaste a... Yo llego a estas áreas, es un camino largo, no es que yo haya salido de la universidad y hubiese dicho, quiero estudiar, quiero dedicar mi vida al dato personal, a las tecnologías. De hecho, yo entré a la universidad el año 99, en una época en que Internet no era masiva, yo jamás tuve una cuenta .utile de correo electrónico, Ya. no existían ese tipo de cosas. Yo egresé en 2004 y el 2005 entro a Keri postulando en general, o sea, yo sabía que quería dedicarme a ejercer como abogado, pero no a qué. Y entré en esa época se llamaba Grupo de Propiedad Intelectual. Ya. A ver temas de protección al consumidor, que no tenía mucho que ver con propiedad intelectual. Y al alero de este grupo empecé a trabajar con Guillermo Keri, que en la práctica es mi mentor, en temas vinculados con transferencia de tecnología. Tangencialmente empezamos a ver, a propósito del mundo de la protección al consumidor, algunos aspectos vinculados con la ley de protección de datos, que en esa época tenía 5 o 6 años de vigencia, una ley que ya nació un poquito antigua, y que tenía bien poca aplicación práctica en ese minuto, y eran preguntas que llegaban más bien de afuera.
pero uno se iba entrenando en estos temas. Ciberseguridad no existía, o sea, Claro, era un concepto que... no era un tema, era lejano todavía. No, o sea, ni siquiera lejano. Yo creo que yo no empecé a escuchar temas de ciberseguridad sino hasta el 2020, si es que, como algo que pudiese tener algún tipo de vinculación o con el derecho o con cierta Ya, realidad, entiendo. como algo más tangible. Pero yo partí en el ámbito de la transferencia de tecnología y es a partir de esa como especialización, negociando contratos de transferencia de tecnología, licencias, protección de activos intangibles, estrategia de escalamiento comercial, que empecé a meterme en estos temas un poquito más tecnológicos. Ya. Ahora me imagino que tienen todo un grupo, ¿cierto? Ya como formalizado dentro de Kerir, O sea, enfocado solo a datos personales, me imagino. a mí me gusta siempre dar una amplitud un poco mayor. O Ya. sea, el grupo de tecnología, hoy somos 15 personas, entre abogados, nuestro equipo de paralegales, nuestros procuradores, otros profesionales. Y eso es un grupo dentro de este gran grupo de propiedad intelectual, que sigue siendo como la matriz. Pero vemos 15 profesionales que estamos dedicados a temas que se cruzan con datos personales, con inteligencia artificial, con desarrollo de soluciones. Estamos hablando ya de algo cercano como a la ingeniería legal, Ya, claro. ciberseguridad, y eso en distintos ámbitos. O sea, llevamos esta práctica a situaciones súper concretas, a necesidades bien puntuales que pueda tener algún tipo de cliente. Así que, claro, por eso prefiero no enfocarme solamente en abogado de datos porque es demasiado restrictiva la categoría, es un poquito más amplio. Entiendo. ¿Cómo ves el mercado relacionado como a los abogados, ¿cierto? En el sentido de están tomando como mayor participación en el mundo como de la ingeniería a propósito de esto, de la protección de datos y su relación con la tecnología. A nosotros, por ejemplo, nos pasa desde el punto de vista de la ingeniería que estamos aprendiendo cosas como del ámbito legal. O sea, hacemos como aprendiendo un poco a lo que se dedican los abogados. Ha sido un poco difícil, ¿cierto? Como hablar el mismo lenguaje a veces, como entender algunos aspectos como más técnicos. ¿Tú crees que en Chile va a seguir en aumento este movimiento, por ejemplo, que ustedes tienen internamente? Yo creo que sí, yo creo que hoy en día las profesiones o ciertas profesiones tienden a generar vasos comunicantes bien potentes con otras profesiones. Y se piensa más en una lógica de equipo y cómo un equipo busca una solución específica que puede tener distintas dimensiones, más que el abogado redactando un contrato. O sea, siempre uno, o la forma como nosotros hemos ido desarrollando esta práctica, es pensando muy matemáticamente, en una lógica de flujos o sistemas. Finalmente nosotros trabajamos con sistemas, los contratos son sistemas. Mi padre, mi abuelo, mis tíos son todos ingenieros y todos administraban proyectos. O sea, la administración Ya, de proyectos se estructura en torno a un contrato y las distintas piezas tienden a generar una finalidad última y por lo tanto lo que pase con la pieza A puede tener un impacto en B y eso está reflejado en un sistema que es un contrato finalmente. Entonces esa mirada de repente un poquito más amplia es la que hemos ido siempre impregnando en el equipo. O sea, no buscamos, el derecho no se ejerce porque sí, el derecho no es un fin en sí mismo, es una herramienta para alcanzar algún tipo de finalidad específica. Entonces, en esa lógica, la integración con otras profesiones claramente se está dando, se ha dado antes y se va a dar porque no pensamos como unidades aisladas, entiendo. formamos parte de un todo. Entiendo. Entrando ya en materia, ¿qué obligaciones concretas crees tú que deberían cumplir las organizaciones chilenas, las empresas chilenas? Pueden ser pymes, empresas más grandes. Obviamente, dependiendo del nivel, ¿cierto?, de la organización, es como tengo que ir como de manera paulatina, ¿cierto? No puedo como tratar de abordar todo cuando soy una pyme. ¿Qué obligaciones concretas crees que deberían tener estas empresas en el contexto de las nuevas leyes en materia de protección de datos?
Pero hay distintos puntos de partida, hay distintas formas de abordar una respuesta a esa pregunta. Lo primero es ver o determinar dónde están tus principales focos de urgencia. Y ese foco de urgencia puede ser principalmente de tipo comercial, por decirlo de alguna forma. Una pyme puede ser proveedora de una empresa más grande que es o prestador de servicio esencial o ha sido calificada como OID. Por lo tanto, en el relacionamiento comercial que va a tener esa empresa con esta empresa un poquito más pequeña, le van a imponer contenidos contractuales que van a obligar eventualmente a hacer algún tipo de adecuación o algún tipo de inversión, alguna definición programática de hacia dónde yo quiero ir, qué es lo que puedo hacer y cuáles son los recursos con los que cuento. Entonces, ese puede ser un primer punto de partida. Además, obviamente, de ya, ok, hay una serie de obligaciones legales, las conozco, las estoy cumpliendo y a qué me expongo, una lógica de compliance. Entonces, la mezcla entre el cumplimiento, porque si no cumplo puede haber una sanción, más qué es lo que comercialmente me están exigiendo, me están desafiando mis contrapartes, debiera ser un punto de partida para determinar qué es lo que yo debo empezar a hacer para poder seguir compitiendo y moviéndome en un mercado o en varios mercados cada vez más regulados. Porque tenemos ciberseguridad, inteligencia artificial, probablemente también va a terminar regulándose, datos personales, la normativa de consumo. O sea, hay un montón de cosas dando vueltas que definen varios puntos de partida y yo debiera tratar de conocer cuáles son esos puntos de partida. Claro, bueno, uno de los capítulos anteriores que hemos grabado, entrevistamos a la diputada Paula Labra y ella nos comentó un poco de cómo se estaba llevando el tema de la regulación y la sobreregulación que a veces también es como negativa desde el punto de vista del emprendimiento y sus ecosistemas. Dentro de este punto de partida que tú mencionas, que encuentro súper interesante, ¿cuáles serían los errores más comunes que tú ves al momento de enfrentar estos temas por parte de las empresas o quienes tienen que tomar la decisión? Me imagino que llegan, ¿cierto?, algunos clientes donde estás tú y te dicen, oye, necesito enfrentar esto, o sea, necesito como resguardarme. Sí, ¿Cuáles son los errores más? Yo creo que el principal error a veces, o más que error, es una actitud, es como ser un poco cortoplacistas en el proceso de toma de decisiones. Muchas veces uno tiende a refugiarse en la condición de pequeña empresa o de pyme para decir, a mí no me va a tocar, no me va a impactar. Y eso significa de alguna manera empezar a quedar fuera de ciertos mercados. Porque sí, efectivamente, puede que algo no te impacte, pero indirectamente sí te vas a ver enfrentado o afectado a una situación en la cual te vas a ir quedando atrás frente a tu competencia. Muchas de estas leyes tienen una finalidad de protección del individuo, se tienen que cumplir porque sí, porque no es que vaya asociado a algún tipo de beneficio directo a la organización, basando en datos personales. Pero a medida que tú vas implementando y de manera programática, o sea, no es partir y hacer todo de una, no se puede. Pero si tú empiezas a conocer tu ecosistema, empiezas a ver qué es lo que está pasando, la implementación de estas normas empieza a generar ciertos efectos bien positivos en términos de captura de goodwill, de poder competir de mejor forma, estar mejor preparado eventualmente para algún tipo de proceso competitivo o alguna licitación con clientes más grandes. Va generando eventualmente cierto tipo de reputación. La lógica de cumplimiento, la cultura de cumplimiento debiera tender también a lograr ese efecto de ir potenciando algún tipo de marca, de ir generando cierto renombre en la persona que está prestando un servicio con ciertos estándares de calidad importantes. Ahora, todo esto en un contexto, como decía la diputada, donde se pisa muchas veces la sobreregulación. Entonces, es como una línea fina, a veces como... Es un tema de política pública finalmente de, ok, cómo fomento el emprendimiento, cómo fomento el desarrollo de la actividad económica en un contexto lo más sano y leal posible, pero sin caer en situaciones que directamente muchas veces son imposibles de cumplir. O sea, si vemos en abstracto la normativa que está empezando
a regir en Chile en materia de datos personales, en materia de ciberseguridad, hay un montón de instituciones que son sumamente ajenas o difíciles de cumplir y se implementaron en 2 años, con periodos de vacancia súper cortos. Claro, y que ahora si no se cumplen hay me imagino, Pueden haber multas. sanciones, pueden Claro. haber multas. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? A generar las condiciones para tener una economía digital sana, dinámica, atractiva para la inversión, etcétera, pero ¿cómo estamos alineando ese objetivo con el hecho de que el emprendimiento y la matriz productiva del país no necesariamente son empresas grandes? O sea, hay un montón de medianas empresas que son las que están moviendo también la economía y que pueden quedarse muy atrás finalmente con este tipo de cuerpos legales que son de repente demasiado exógenos a la realidad chilena. Entiendo. Dentro de este como rol cierto que tienen que cumplir las organizaciones, como definir cierto todo el ámbito legal de la regulación de los datos, ¿qué rol juega la cultura organizacional? O sea, como desde adentro. ¿Es importante generar concientización también? ¿O solo basta con tener, digamos, Estas son leyes de sustancia, no de forma. Ya. Por lo tanto, yo para poder decir que estoy cumpliendo algo, tengo que tener los mecanismos internos que me permitan ir adoptando estas normativas. Estas son normas que imponen cambios culturales finalmente. Estamos pasando, en materia de datos, por ejemplo, de 25 años de tolerancia absoluta a prácticas que bajo la ley actual se permiten o se toleran, a situaciones en que si yo sigo haciendo lo que he estado haciendo por años, podría eventualmente exponerme a algún tipo de sanción. Entonces, sin cultura organizacional, lo más probable es que el proceso de adopción de estas normativas, en una lógica de sustancia, no de forma, porque yo puedo tener papeles muy bonitos y protocolos escritos y guardados en un cajón, pero si yo no los llevo a la práctica, la adopción real de este tipo de normas no se van a va a poder existir, no se cumplir? materializa. Y eso solamente se logra en una lógica de tener una cultura como organización muy firme. Ya. A nivel país, ¿cuál crees que es el sector más desarrollado en esta materia? ¿Como la parte pública, las empresas públicas o la parte privada? Yo diría que es la parte privada. Y Ya. la parte privada particularmente porque la fuente de inspiración normativa es europea y las empresas privadas grandes, en muchos casos son presencias locales de empresas extranjeras, de origen europeo en algunos casos, o que siguen la normativa europea GDPR, por definiciones corporativas globales empiezan a implementar estas normas con poco más de tiempo. Entonces son ellas las que están más avanzadas. Hay algunas empresas también que por regulaciones sectoriales han ido implementando esta normativa con un poquito más de tiempo. Estoy pensando, no sé, el sector eléctrico, eventualmente la banca, el sector financiero también tienen obligaciones desde hace bastante más tiempo que han acelerado la adopción de ciertos estándares en materia de cumplimiento en datos personales o ciberseguridad o seguridad de la información. Pero es el sector privado, creo yo, más algunos sectores públicos que tienen una criticidad o que tienen algo que decir en estos temas, pienso en el Consejo para la Transparencia, los que han tenido de alguna manera o que se han preparado o están mejor preparados para este proceso de cambio normativo. Ustedes ven toda la parte legal, ¿cierto?, del cumplimiento de la regulación. Me imagino que esto camina de la mano con un brazo más técnico. ¿Cómo enfocan ustedes la adopción de este brazo técnico? ¿Cómo se relaciona como la parte técnica de la defensa relacionada con la ciberseguridad? Claro, la ley de datos, la ley marco de ciberseguridad, tienen un componente técnico bien importante. De hecho, la ley marco de ciberseguridad, nosotros como abogados la veíamos de manera un poquito ajena, en el sentido de que esto es todo técnico, finalmente. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que lo legal es bien potente también detrás de esa normativa, no solo a nivel de las consecuencias, sino que hay toda
una forma de implementar la norma donde el rol del abogado es bien importante, pero el componente técnico sigue siendo fundamental. O sea, yo no puedo asesorar de manera adecuada, no sé si correcta, pero sí adecuada a un cliente sin integrar la mirada técnica asociada a la ciberseguridad. ¿Cuál es el marco bajo el cual yo estoy midiendo algún nivel de cumplimiento? O sea, ¿cuándo puedo decir que efectivamente estoy o no en una situación de cumplimiento y estoy materializando una lógica de debida diligencia? Y es ahí como uno va ampliando muchas veces sus redes y este tipo de trabajo los vemos a veces en conjunto con expertos, con ingenieros. Uno va armando de repente también sus alianzas con expertos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con la gente de nivel 4, donde podemos integrar las dos miradas muchas veces para ir a partir de un marco normativo diseñando modelo de cumplimiento o diseñando finalmente hojas de ruta que te permitan hacer dos checks. El check técnico, que te permite garantizar que el estándar normativo, de alguna manera, se está cumpliendo. Dentro de esta adopción acelerada, ¿cierto?, de normativas, que muchas veces me imagino que los directores se encuentran con esto y dicen, tenemos que hacerlo ahora, porque tenemos un periodo de tiempo, si no llegan las sanciones, posibles multas. ¿Cómo ves el impacto de las tendencias tecnológicas aceleradas como la inteligencia artificial, el uso ahora de la transformación digital a través del movimiento de los datos que antes estaban en local, que ahora se van a la nube, ¿cierto? ¿Cómo ves esa tendencia tecnológica acelerada, por ejemplo, con la inteligencia artificial? En general las empresas son, lo que me ha tocado ver a mí, son, no es reactivas a este tipo de cosas. O sea, las empresas van adoptando finalmente las soluciones que mejor se adecúen a su forma de hacer negocio. No es que estén siguiendo necesariamente la tendencia y van probando o haciendo ensayo. No, o sea, esto está funcionando, vamos adoptando esto. Y muchas veces la regulación viene después. La regulación tanto interna como externa. Por ejemplo, pienso en inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un fenómeno relativamente reciente. La adopción de inteligencias artificiales para apoyo de ciertas tareas debe haber partido, no sé, 3, 2 años atrás. Y mucha gente la empezó, a nivel de empresa, a adoptar de manera inorgánica. Oye, mira, encontré esta IA, empecemos a usarla, mira, me hizo un contrato, probémosla. Claro, y después empiezan a aparecer varios temas. Oye, ya, perfecto, pero tú estás alimentando esto, ¿cómo estás haciendo los prompts? ¿Estás cargando información que puede ser media sensible? ¿Viste? ¿Qué pasa con esa información? Entonces, recién ahí viene el proceso de gobernanza, de cómo utilizo la inteligencia artificial y cómo hago el due diligence interno para efecto de adoptar o qué tipo de inteligencia artificial adoptar. Entonces, normalmente la organización o la cabeza de la organización va un poquito atrás en la definición de qué es lo que vamos a ir adoptando o cómo vamos a regular lo que estamos adoptando. Y qué hablar del organismo superior al interior de una organización. O sea, muchas veces buscan que esto funcione. El cómo funciona, sí, explícamelo, me interesa conocerlo, pero no se meten necesariamente en entender cuáles pueden ser todas las implicancias y efectos de la adopción de algún tipo de método o sistema tecnológico. Generalmente reactivo. ¿Qué pasos concretos creen que pueden tomar las pymes o grandes empresas para prepararse a la entrada en vigor de estas nuevas leyes que vienen, como bueno, esta ya lleva un tiempo, pero por ejemplo la ley de inteligencia artificial es nueva, o sea, está dentro del último tiempo? ¿Cómo ves estos pasos concretos que podrían tomar las empresas? Yo creo que es muy casuístico. O sea, va a depender mucho del tipo de empresa y de cuáles son los dolores que tiene la empresa y cómo puede enfrentar esos dolores. Volvemos un poco a lo que conversábamos antes. O sea, los dolores pueden ser desde me estoy quedando fuera de varios procesos de licitación porque no puedo cumplir con ciertas exigencias, los requisitos de los términos de referencia o de las bases de licitación,
¿qué hago? O sea, ¿cómo disminuyo esa brecha? Y en otros casos pueden ser adopciones quizás un poco más, menos dolorosas. Es como, mira, ¿cómo facilito la experiencia de mis clientes, de mis usuarios? ¿Qué herramientas puedo ir integrando? Y qué consecuencias eventualmente pueden provenir de esa adopción tecnológica. Voy a tener que modificar mi página web, mis modelos de e-commerce, voy a tener que adoptar algún mecanismo específico, voy a tener que pedir a algún abogado que me ayude a redactar algunos términos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces allí empiezan a aparecer como las preguntas que van orientando finalmente un desarrollo programático de hacia dónde quiero ir. Entonces no es que no hay una respuesta única a la pregunta de qué es lo que deben hacer. Yo creo que lo mejor que puede hacer la pyme es estar olfateando permanentemente lo que está pasando, captar muy bien los dolores y situaciones que a lo mejor uno pudiese entender como un error, verla también como una oportunidad para efectos de ver, ya, ok, pasó esto, me impactó de esta manera, ¿cómo puedo enfrentar esa problemática? Claro, como para resguardarse, prepararse como por Para si seguir vuelve a pasar. preparando, seguir avanzando. Ya, claro. ¿Actualmente existen recursos en el ecosistema chileno que permitan a las organizaciones avanzar en esta línea? O sea, existen varios recursos. Existen recursos desde, no sé, la masificación de las inteligencias artificiales. Tú tienes de todos los sabores también, para Claro. miles de soluciones. En lógicas también de cumplimiento, también tienes un montón de herramientas que te pueden ayudar a generar o apoyar tu gobierno de datos o generar de alguna manera mecanismos que te permitan darle más trazabilidad a las autorizaciones que te dieron tus clientes para utilizar datos con alguna finalidad específica. Aparecen también en el ecosistema especialistas que pueden apoyar en el proceso de identificar brechas y generar también algún tipo de metodología o un programa que te ayude a adoptar de manera paulatina también las medidas necesarias para hacer esa adecuación normativa. O sea, el ecosistema chileno en ese sentido va reaccionando muy rápido y van apareciendo muchas soluciones. Así que sí, es cosa de ir buscando. La gran gracia que tiene esta época es que muchas veces tú tienes una duda o un problema específico y lo más probable es que haya alguien que te pueda dar esa solución. Y si no existe en el mercado, es como, acá hay una oportunidad, la puedo seguir desarrollando. Claro. Dentro del ámbito de las pymes también y en el ecosistema del emprendimiento, ¿qué le recomendarías tú, por ejemplo, a una pyme que identifica los dolores de manera interna? Que, por ejemplo, defina dentro de la organización un perfil que esté encargado de los datos personales o que derechamente externalice y se asesore. Es que depende mucho del caso. O sea, decisiones ya, pensando en una lógica de pyme, externalizar la función a veces va a depender mucho de cuán intensiva puede ser la actividad de tratamiento que yo estoy desarrollando. Creo que una pyme lo más probable es que su dolor no pase tanto por la gestión de los datos personales. Claro. Sus dolores van a ir por cómo presto los servicios de mejor forma. ¿Cómo crezco? Cómo voy creciendo. Por lo tanto, yo creo que la problemática de la pyme no está tanto en cómo me organizo, cómo genero distintos cargos o posiciones que se vayan haciendo cargo de estos temas, sino más bien a quién le puedo ir entregando la función de ir identificando estos dolores para efectos de, a medida que se vayan haciendo más dolorosos, ver cómo los puedo ir enfrentando. O sea, yo creo que empezar a recomendarle a una organización pequeña, mediana, mira, haz estas adecuaciones, mete a estas personas dentro de tu organización, externaliza o sal a buscar algún asesor externo para estos temas, puede ser precipitado. Va a depender muchas veces de la característica específica de la organización. O sea, Y del caso. Y del caso puntual. Y de los riesgos asociados también a esa necesidad específica. Entonces no hay como una solución única, es más bien
qué tan capaz soy de identificar mis necesidades. O sea, más que destinar esfuerzos en identificar todo lo que tengo que cumplir, que hay que hacerlo eventualmente, pero creo que eso viene después de poder identificar el dónde estoy, hacia dónde quiero ir y cuáles son los recursos con los que cuento también, para poder priorizar y crecer de manera orgánica. O sea, no hay peor riesgo para una organización que crecer de manera inorgánica. ¿Cómo ves los cambios regulatorios y posibles tendencias que quizás puedan identificar en Keryp? ¿Hay algún, dentro del corto plazo, quizás solamente por ejemplo en este año, ven algún cambio regulatorio que se pueda venir? Bueno, este año regulatoriamente tenemos la ley de protección de datos que entra en vigencia en diciembre. Va a venir mucha normativa secundaria asociada a esa ley. Ahí hay un cambio importante. La ANSI, la Agencia de Ciberseguridad, ya está muy activa en términos de emitir instrucciones, está en estos procesos también de calificación de operadores de importancia vital. Terminó el primero, entendemos que se inició un segundo proceso también de calificación. A nivel también ya legislativo, el proyecto de ley que regula la inteligencia artificial está en su segundo trámite, o sea, también por ahí pueden haber algunos temas. Tenemos, no sé, REDEC, tenemos aspectos regulatorios relacionados con el mundo fintech. O sea, regulatoriamente hay muchas cosas pasando y sectorialmente también, o sea, en materia de ciberseguridad, sector eléctrico, en materia también sanitaria, en el mundo de la salud, fichas clínicas electrónicas, o sea, hay muchas cosas pasando. No es que haya una sola como tendencia, hay muchas cosas confluyendo hacia el mundo regulatorio. Probablemente la gran tendencia sí que podemos ver es que inteligencia artificial está de alguna manera ganando mucha relevancia y posiblemente es ahí donde los mayores esfuerzos regulatorios van a empezar también a aparecer. Claro, las empresas están enfrentadas, ¿cierto?, a esta constante evolución, ¿cierto?, dentro de la legislación y en el avance tecnológico también. ¿Cómo crees que las empresas se podrían mantener actualizadas y ser resilientes frente a esta constante evolución? Yo creo que es pura curiosidad. O sea, si la organización conoce su negocio, lo más probable es que va a estar muy atento a las tendencias y a lo que está cambiando. Creo que una organización sana y con futuro es aquella que está siempre dispuesta a revisar sus modelos, sus procesos, su forma de hacer las cosas. Muchas veces alguna organización que se queda demasiado estancada o fija en un proceso que siempre les ha funcionado, están expuestas a una amenaza importante, que eventualmente el modelo quede caduco, que pase algo que impacte de tal manera la forma como han hecho las cosas que a lo mejor la empresa muera. Entonces, el estar revisando constantemente lo que estoy haciendo involucra curiosidad. Por lo tanto, la curiosidad debiera ser uno de los motores importantes a considerar o algo que las organizaciones debieran estar considerando de manera permanente. Busquemos gente creativa, busquemos gente que vaya más allá, y acá conectamos un poco con la premisa de esta conversación, de la conexión de estos mundos. Buscar gente que vaya más allá de los límites de su profesión a veces. O sea, pensar un poquito fuera de la caja. Estar dispuesto a explorar. No quedarse no quedarse con algo porque siempre se ha hecho así o porque me dijeron que funcionaba, sino que, ok, pero déjame ver si hay algo más. Claro, o no es de mi disciplina, también lo he escuchado. Y empezar a buscar esas redes y generar esos contactos y empezar a conversar con gente que viene de otros mundos también. Eso es lo que finalmente mueve una organización, genera de alguna manera innovación también y muchas veces permite ir sobreviviendo y adaptándose. Lo veo, por ejemplo, en mi práctica. Yo llevo 20 años trabajando en el mismo equipo. Las cosas que yo veía al principio ya no existen, ya no las veo, no se ven. Y no porque alguien más las haya asumido, sino porque directamente
quedaron atrás. Son temas que ya efectivamente no son problemáticas jurídicas relevantes. Se acabó. Si me hubiese quedado exclusivamente viendo ese tipo de cosas, probablemente hoy día estaría haciendo, no sé, redactando contratos nomás. Claro. Bueno, ya estamos llegando al tiempo. Tengo un par de preguntas más. ¿Cuál ha sido el principal desafío en tu carrera relacionado a esto de los datos? ¿Cuál ha sido como el caso más, digamos, como la estrellita que uno a veces tiene como proyecto, ¿cierto? Siempre dice que tiene como un caso como el más difícil, por ejemplo, o el que más te gustó. Más que un caso, yo destaco mucho, y exclusivamente en estos temas más novedosos, más recientes, el cómo empezamos a integrar esta lógica como de ingeniería legal a la búsqueda de soluciones o el diseño de soluciones concretas para problemáticas que surgen del día a día o que los clientes nos plantean. O sea, por el modelo de negocio tradicional que tienen los abogados, la forma como enfrentamos proyectos de muy largo aliento que involucran harto levantamiento y trabajo en terreno para identificar procesos, como que no conversan necesariamente. Nosotros habitualmente cobramos por hora. Un modelo de cobro por hora en proyectos que son muy largos no funciona. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esa situación? Y nada, empezamos a generar soluciones automatizadas y un montón de cosas que de alguna manera apoyan mucho el esfuerzo legal, que permiten mantener los presupuestos ordenaditos, puedes ir avanzando y desplegándote además de una manera mucho más eficiente. Todo esto utilizando además las herramientas o las ventajas de la inteligencia artificial. Y no reemplazando gente, que es lo que uno escucha también. La inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados más chicos, para nada. O sea, somos 15 y probablemente vamos a seguir creciendo porque la forma como estamos enfrentando los proyectos nos permiten hacer pequeños grupitos y trabajar con volúmenes muy grandes de proyectos. Entonces, bien interesante el cómo a partir de un dolor y una problemática, tomamos ciertas herramientas que estaban disponibles y logramos generar una práctica, un modelo que tiene varias ventajas además, la estandarización, la posibilidad de poder controlar proyectos trabajando con PMOs, por ejemplo, integrando otras disciplinas como la gestión de proyectos. Entonces, eso es algo que destacamos como equipo de los últimos 2 años que hemos estado mucho más metidos en este mundo a propósito de que la ley va a entrar en vigencia recientemente, en poco tiempo más y las empresas están acomodando a este desafío. Entonces, eso ha sido bien interesante. Dentro de todo de este desarrollo tecnológico que ha implicado, ¿cierto?, el descubrimiento de la inteligencia artificial, que ya lleva muchas décadas, obviamente la IA generativa, el 2023 más o menos, empezó como un boom en donde empezó a desarrollarse más y ahí se encontraron como estas aplicaciones en todos los rubros, o sea, ya ha impactado en educación, en salud, ¿cierto?, en derecho. Aquí, bueno, el objetivo un poco del podcast también es como mostrar a la sociedad como diferentes puntos de vista de cómo integrar el desarrollo tecnológico. Quiero cerrar con una pregunta. Sabemos que tu tiempo vale oro, así que ¿qué le recomendarías a los espectadores que nos ven? Que tienen quizás un poco de temor, quizás que no están muy seguros de avanzar en esta línea? Pueden ser ingenieros, pueden ser abogados también que están recién saliendo. ¿Qué les recomendarías a ellos de cara a la ley de protección de datos? A ver, yo les recomendaría enfrentarla siempre con una lógica de hoja en blanco. O sea, ¿qué puede venir? Y no solo de datos, sino que en general. ¿Qué oportunidades pueden surgir a propósito de esta norma? Son oportunidades que una vez no las ve, están un poquito enterradas, pero rascando un poquito empiezan a aparecer. Y hay un mundo gigantesco, o sea, desde, ¿qué soluciones puedo desarrollar y ofrecer? ¿Dónde me puedo ir especializando
dentro de todo el abanico de temas que aparecen en estas normativas nuevas. ¿Cómo me puedo especializar eventualmente para efectos de empezar a apoyar el diseño de políticas públicas que apunten a la implementación de este tipo de regulaciones? ¿Cómo enfrento estas problemáticas para disminuir algunas externalidades negativas que esto va a ir generando? Brechas digitales importantes. Claro. ¿Cómo enfrento, cómo genero, cómo democratizo finalmente o cómo adecuo finalmente ciertas externalidades que esto genera a un Estado de Derecho, a la disminución de una brecha digital, etc. O sea, las oportunidades que surgen con estas cosas son gigantescas. Y van a ir aumentando, totalmente, me imagino, ¿sí? y tienen impactos a nivel de infraestructura. O sea, estas normas no tienen mucho sentido si yo no tuviera, no sé, data centers apareciendo como callampas en distintos lados. Claro. Y probablemente eso va a significar que en algún minuto los data centers van a estar orbitando. Y eso va a generar otro tipo de cosas, otro tipo de regulaciones. O sea, esto es pura evolución, finalmente. Yo creo que no hay que estar, la recomendación, si esa es la pregunta, es más que estar preocupados o asustados por la normativa, es más bien estar atentos a las oportunidades que todo este tipo de cosas van a ir generando. Muy interesante y muchísimas gracias por este consejo. Ya estamos en el tiempo. Estimado José, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, por acompañarnos. Esto para nosotros es súper importante, poder, ¿cierto?, divulgar este conocimiento que muchas veces vive en círculos que son muy cerrados por la contingencia, ¿sabes? Porque hay muchísimo trabajo detrás y no queda tiempo, ¿cierto?, de andar como comunicándolo a la sociedad. Así que muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a Cristian por estos invitados de lujo. Así que esperamos tenerte en una nueva oportunidad, quizás para hablar de los nuevos marcos regulatorios que van a venir en un futuro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y los dejamos invitados a nuestros nuevos capítulos para que se suscriban, compartan y nos comenten abajo qué les ha parecido el capítulo. Muchísimas gracias.